Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una reflexión, va a ser un tanto corta, espero, así que ruego su atención y al mensaje del día de hoy. Les invito, mis hermanos, que vayamos a Romanos 12 y vamos a estar abordando los versículos 1 y 2, solamente dos versículos vamos a estar abordando el día de hoy, Romanos 12, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice Romanos 12, 1 y 2, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a orar, hermano. Señor, estamos, Dios, delante de tu palabra, queriendo, Señor, aprender de ella, queriendo, Señor, conformar nuestra vida a las verdades que encontramos en tu palabra, Dios. Ahora, Dios, te ruego que me ayudes a mí a poder presentar tu palabra de una manera fiel, Señor, sin ponerle ni quitarle. Pero también, Señor, te pido por mis hermanos que están escuchando, mi Dios, que no sean oidores olvidadizos, que al salir el día de hoy de esta reunión se les olvide Romanos 12, 1 y 2. Mi Dios, te ruego para que este texto, esta enseñanza, llegue hasta sus corazones y se atesore en sus corazones para que pueda dar mucho fruto en la vida de ellos, Dios. Te lo ruego, mi Dios, en los méritos de Cristo, quien hace realidad que el día de hoy estemos acá reunidos, mi Señor. Te lo ruego, mi Dios. Amén y amén. J.C. Ryle, un famoso teólogo del siglo XIX, dijo la siguiente frase: el pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. El pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. Lo que quiso decir es que si realmente nosotros como cristianos hemos sido justificados y salvados por Cristo, nuestra manera de vivir debe de ser diferente. Nuestra manera de vivir debe ser diferente. No podemos seguirnos comportando como nos comportábamos antes cuando no éramos salvos. En nuestro país, Nicaragua, la gran mayoría de personas dice que creen en Dios. Los hermanos que van a predicar, a evangelizar, nos cuentan de que la gran mayoría de los que predican, que a los que se les acercan, dicen que sí creen en Dios. Sin embargo, y muchos de ellos se hacen llamar cristianos. Sin embargo, sus vidas, al verlas, podemos ver todo lo contrario de lo que es ser un verdadero cristiano. Lo cual revela que realmente no son los que profesan. El día de hoy vamos a estar viendo esto. Lo que vamos a meditar el día de hoy es en la manera consecuente que nosotros debemos de vivir nuestra vida, si es que realmente hemos creído en Cristo y hemos sido salvos por su evangelio. Voy a leer nuevamente el texto, mis hermanos. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Si vemos, al iniciar nuestro verso 1, encontramos un por tanto. Y es importante notar este por tanto porque lo que Pablo quiere decir con este por tanto es, por todo lo que he dicho anteriormente en la carta, ahora les diré lo siguiente. La carta de los Romanos es una carta que es muy rica en temas teológicos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, un capítulo antes del capítulo que estamos tratando el día de hoy, encontramos mucha enseñanza acerca de cómo hemos sido salvados, acerca de la condición de cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. En alguna predicación anterior hablamos acerca de la depravación total, que como seres caídos nos encontrábamos antes de venir a Cristo. Encontramos la definición del Evangelio, encontramos la justificación, la salvación por la fe sola, encontramos que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y encontramos muchos temas muy importantes, muy trascendentales que nosotros debemos entender, que son importantes para la vida cristiana. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 12, hay un cierto cambio y pasamos de un Pablo exponiéndonos y iluminándonos de cómo el Señor está obrando en nosotros, a decirnos, ahora compórtense de esta manera. Si es que realmente ustedes han creído todo esto que les he puesto en 11 capítulos, si esto es una realidad en su vida, entonces ahora deben comportarse de esta manera. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que significa ese por tanto. Si ustedes han creído esto que les he puesto anteriormente, por tanto, ahora les diré esto. Y comienza. Les ruego por las misericordias de Dios. Pablo inicia justificando la razón por la cual les dirá estas cosas a los romanos. Y la razón, la base que Pablo toma para decirles estas cosas es las misericordias de Dios. Pablo les dice, hermanos, vean las grandes misericordias que han recibido en Dios. Contemplen la grandeza de la obra de Dios en ustedes y la abundante gracia que han recibido. Y luego de ver y valorar lo que Dios ha hecho por ustedes, vivan vidas que reflejen que ustedes verdaderamente han recibido estas misericordias. Seguimos en el verso 1, dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Después de poner la base, que son las misericordias de Dios, Pablo nos dice lo que nosotros debemos de hacer. Y es presentar nuestros cuerpos como sacrificio aceptable a Dios. Él hace referencia a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, con una aplicación diferente. Él no nos está mandando de manera literal que nos sacrifiquemos como se hacía en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaban ovejas, corderos, palomas, y se hacían una serie de sacrificios de animales. No. El apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. El apóstol Pablo nos quiere decir que nosotros debemos de tener vidas que se desgasten, vidas que se sacrifiquen por la obra de Dios en este mundo. Somos llamados, mis hermanos, a vivir vidas sacrificiales para la obra de Cristo. Primeramente somos llamados para ser santos, y es lo que dice el texto. Pero también somos llamados a servir a Cristo. Porque, mis hermanos, de nada sirve un santo que no sirve. La Iglesia Católica está llena de santos, estatuas que están aún en una esquina, en cada esquina de sus templos. Pero estos no sirven de nada.
Nosotros seríamos iguales que esas estatuas si decimos que hemos sido salvados y somos santos, pero no servimos en nada. De nada sirve, mis hermanos, un santo que no sirve. En esta parte también Pablo habla acerca de nuestro cuerpo. Dice que presentemos nuestro cuerpo físico, en sacrificio delante de Dios. Y en esta parte podemos hacer un contraste entre nuestra pasada manera de vivir y la nueva vida que tenemos en Cristo. Antes, cuando éramos pecadores no arrepentidos y aún bebíamos en nuestros pecados y nuestros propios deleites, servíamos al pecado con cada uno de nuestros miembros. Antes servíamos al pecado con cada uno de nuestros miembros, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra voluntad, con nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestras bocas. Todo nuestro cuerpo estaba involucrado en cometer aquel pecado en el cual nos deleitábamos. Esa era la realidad antes que el Señor nos llamara. Ahora que hemos venido a Cristo, debe ser diferente. Para considerar aquellos pecados en los cuales nos deleitábamos, quiero citar Gálatas 5:19, donde encontramos una lista de aquellos pecados en los cuales nosotros seguramente nos deleitábamos antes de ser llamados a los caminos del Señor. Dice así, Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Le dice Pablo a los Gálatas, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso era lo que practicábamos nosotros antes de ser llamados. Todos estos pecados, todo nuestro cuerpo estaba enfocado en servir al pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora, en la nueva vida que hemos recibido en Cristo, somos llamados a hacer algo similar, a presentar nuestros cuerpos no como esclavos al pecado, sino como esclavos a Cristo. Ya no debemos de vivir para el pecado. Ahora hemos sido llamados a vivir para Dios. El Señor dice, sean santos. Ustedes, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y para esto hemos sido llamados. Para que de la misma forma en que en el pasado éramos esclavos del pecado y servíamos al pecado con nuestro cuerpo, ahora debemos de ser esclavos y vivir para Cristo. Vivir vidas sacrificadas a la obediencia y al servicio de Cristo, poniendo todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser para glorificarle y servirle. Esto es lo que es agradable al Señor. Si hemos recibido la salvación y el regalo de la fe en Cristo, entonces debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio para la gloria de Dios. Si hemos sido salvados, mis hermanos, si hemos sido salvados, debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Y cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de cosas que no son fáciles de realizar. No es levantarme por la mañana, comer, desayunar y venir al culto, irme para la casa, vivir como yo quiera vivir, volver a venir el próximo domingo y seguir en una rutina sencilla, fácil. E incluso muchos consideran que es un sacrificio levantarse temprano el domingo para venir a la iglesia. Eso no es un sacrificio, mis hermanos. Eso no es vivir una vida sacrificial al Señor. Eso no es ni siquiera lo más mínimo que puede significar un sacrificio. Un sacrificio son cosas difíciles de llevar a cabo.
y que solo aquellos que están comprometidos verdaderamente en agradar a Dios se atreven a realizar. Cuando hablamos de sacrificio es algo que va más allá de nuestra capacidad, de nuestras fuerzas. Vivir una vida sacrificada a Dios quiere decir poner a disposición de Dios todos nuestros miembros, todo mi cuerpo consagrado a Dios, dispuesto, y no solamente dispuesto, sino necesitado a servir a Cristo en todo lo que se requiera. Presentar nuestro cuerpo como sacrificio es algo que requiere esfuerzo, dedicación, disciplina, entrega, compromiso. No es algo que sea sencillo de llevar a cabo, no lo es. Pero los que están verdaderamente comprometidos con Dios, los que verdaderamente han recibido las misericordias de Dios, pueden hacerlo. Ellos sí pueden hacerlo. Ellos no viven para ellos mismos. Ellos están comprometidos verdaderamente con su Salvador y tienen un corazón lleno de gratitud porque saben lo bueno que ha sido Dios con ellos. Y no me refiero a que han recibido posesiones, no me refiero a que han recibido ganancias en sus trabajos, no me refiero a que han recibido un buen trabajo, no me refiero a que han recibido una casa, no me refiero a eso cuando digo a lo bueno que Dios ha sido con ellos, me refiero al hecho de que Dios ha entregado a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros encontremos salvación en Cristo. Eso es lo bueno que el Señor ha sido con nosotros y es lo que necesitamos. No necesitamos ser ricos, millonarios en este mundo para dar gloria al Señor y agradecer al Señor y declarar que el Señor es bueno. No necesitamos eso. Solamente necesitamos reconocer de que Dios ha entregado lo más preciado del universo entero a su Hijo por nosotros, que somos tan insignificantes y tan miserables. Lo primero y lo más obvio en este texto es que ya no debemos de practicar el pecado. Ya no debemos de practicar el pecado que antes practicábamos. En segundo lugar, que no es tan obvio, es la entrega sacrificial a Cristo. Y esta es la pregunta que tú te debes de hacer el día de hoy. ¿Estás viviendo una vida sacrificada a Cristo? ¿Estás viviendo una vida sacrificada a Cristo? ¿O vienes a dormir a la iglesia? ¿O no te preocupa predicar el Evangelio? ¿O no te preocupa leer la Biblia? ¿No te preocupa ayunar? ¿No te preocupa dejar de ser lo que eras antes? ¿Estás consagrando tus manos, tus pies, tu boca, tus ojos, tu mente a Cristo? ¿Lo estás presentando santa y pura? ¿Estás viviendo una vida sacrificial a Cristo? Mis hermanos, en la iglesia, en esta congregación, hay necesidad, hay mucha necesidad. Hay necesidad de predicadores, hay necesidad de evangelistas, hay necesidad de misioneros. Mis hermanos, leí un libro que decía que una iglesia que no hace misiones es una iglesia que no ha entendido verdaderamente el Evangelio. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a ir a misiones. Necesitamos diáconos, necesitamos personas que se dispongan a trabajar en los distintos ministerios de nuestra iglesia y que se comprometan a servir de manera sacrificial al cuerpo de Cristo. Como dije antes, mis hermanos, de nada sirve un santo que no sirve. De nada sirve un santo que no sirve. Somos llamados a ser santos, pero también a entregar nuestra vida como sacrificio vivo a Dios. Jesús dijo, la cosecha de almas es mucha. La cosecha de almas es mucha, pero los obreros que están dispuestos a levantar esa cosecha son pocos. Son pocos.
Mi hermano, mi hermana, me gustaría mencionar el nombre de todos ustedes aquí sentados, junto con el mío. Poco sirve que tú seas un miembro de esta iglesia si no estás haciendo nada para el beneficio del cuerpo de Cristo. De poco sirve. Eres un número más, quizás, en esta iglesia, si no estás haciendo nada para servir a tu iglesia. No hay excusa, mis hermanos. Es el momento hoy que te detengas a pensar y te preguntes, ¿qué estás haciendo por Cristo y su iglesia? ¿Qué estás haciendo por Cristo o su iglesia? ¿O solamente sos un simple espectador que lo que hace nada más es criticar? ¿Qué estás haciendo para Cristo y su iglesia? Tu presencia en este lugar es de poco beneficio. Es de poco beneficio si no quieres vivir una vida sacrificada a Cristo. Si no estás comprometido con eso, si tú no estás comprometido con el servicio abnegado a tu iglesia, si tú no estás comprometido que cuando ves una necesidad corres y buscas a satisfacerla, si no estás comprometido con eso, mi hermano, mi hermana, posiblemente tus pasos en los caminos del Señor sean pocos. Posiblemente pronto te desanimes y no le encuentres sentido a la vida cristiana y quieras ser un desertor, quieras apartarte de la vida cristiana. Lo que le da sentido a la vida cristiana es el servicio abnegado a tus hermanos, a tu iglesia, a Cristo y a su evangelio. Por último, en el verso 1 dice: esto es el culto racional de ustedes, presentar sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios y santo, aceptable a Dios, es el culto racional de ustedes. Pablo afirma que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios es la verdadera forma en que adoramos. Esta es la verdadera forma en que adoramos a Dios. Cuando hablamos de adoración, por alguna razón, o al menos a mí así me pasa, no sé si a ustedes, cuando hablamos de adoración, rápidamente pensamos en cantar, en las alabanzas. Pero realmente lo que Pablo está hablando en este texto es que la verdadera adoración es el reflejar con nuestra manera de vivir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La verdadera adoración es reflejar con nuestra manera de vivir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es la verdadera oración. Es el propósito para el cual hemos sido salvados. Que nos conformemos a la imagen de Cristo. Al hacerlo, estamos dando verdadera adoración a Dios. Por tanto, el verdadero culto no solo es el que se da el domingo en la mañana. El verdadero culto no se da el domingo a las 10 y termina a las 11:40 de la mañana. Ese no es el verdadero culto en nuestras vidas personales que damos a Dios. El verdadero culto, la más importante alabanza, no es cuando cantamos en iglesia. La más importante alabanza la damos cuando nos sacrificamos por santificar nuestros cuerpos y disponerlos al servicio de Cristo. Y esto no solo debe ocurrir los domingos por la mañana, esto debe ocurrir todos los días, a cada momento, a cada hora. Es una manera de vivir constante, de santificar nuestros cuerpos a cada momento. Ahora, no estoy diciendo y no estoy menospreciando la reunión
de los domingos por la mañana. Sabemos y hemos entendido y hemos recibido mucha enseñanza de lo importante de que es congregarse. Tenemos mandamientos. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tenemos mandamiento de congregarnos y el congregarnos es muy importante. Es aquí en este contexto donde podemos desarrollar nuestros dones, donde podemos servir a nuestros hermanos, donde puedo preocuparme por mi hermano, cómo estás, qué te ha pasado en la semana, cómo puedo ayudarte, cómo puedo orar por ti, cuáles son tus necesidades, cómo puedo satisfacerlas. Es en este contexto donde se nos facilita hacer esto. Es en este contexto donde adoramos como un solo cuerpo a nuestro Dios y glorificamos la obra que Él ha hecho por nosotros. Es muy importante congregarse, es muy importante. Pero entonces lo que quiero decir es que de poco sirve que tú te congregues aquí y tengas apariencia de piedad, todos bonitos y como ángeles acá el domingo. De nada sirve si cuando sales de este lugar te comportas peor que un incrédulo. De nada sirve. De nada sirve. Tu vida debe ser consistente con lo que profesas ser. El verdadero culto es la búsqueda constante de la santidad y la obediencia a Cristo. Respecto a la santidad, nuevamente citando un libro, disculpen si lo pronuncio mal, J.C. Ryle, los gringos aquí que me ayuden. Él tiene un libro, por cierto, está en la biblioteca, se llama Santidad. Bueno, ya está encargado, pero está en la biblioteca. Es nuevo de estar, se los recomiendo. Dice él acerca de la santidad. La verdadera santidad no lleva al cristiano a evitar las dificultades, sino que las encare y las venza. Cristo quiere que su pueblo demuestre que su gracia no es meramente una planta de invernadero que solo puede prosperar si está resguardada, sino que es algo fuerte y resistente, que puede prosperar en cada relación de la vida. El cumplir nuestro deber en esa condición, la cual Dios nos ha llamado, como sal en medio de la corrupción y luz en medio de la oscuridad. El elemento principal de la santificación no se trata del hombre que se esconde en una cueva, sino del hombre que glorifica a Dios como amo o siervo, padre o hijo, en la familia o en la calle, en los negocios y en los oficios, que es el tipo bíblico del hombre santificado. Nuestro maestro mismo dijo en su última oración por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis hermanos, somos llamados a ser santos y a servir a Cristo, no solo cuando estamos en estas cuatro paredes donde a veces es un tanto fácil parecer cristiano, sino que somos llamados a ser cristianos en todo momento, en todo lugar, en la escuela, en el trabajo, con nuestros vecinos, en el bus, cuando vamos manejando, y en todo lugar somos llamados a reflejar a Cristo. Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal. Y mis hermanos, si nosotros, y voy a hablar de nosotros como esta iglesia, si nosotros que decimos ser bíblicos, la iglesia bíblica de la gracia, que recibimos Biblia todos los días, que cantamos bíblicamente, que conocemos el Evangelio, que podemos citar algunos versos, que conocemos las doctrinas de la gracia. Si nosotros, mis hermanos, no estamos viviendo de esa manera, mis hermanos, ¿quién va a vivir una vida sacrificada a Cristo? Si ni siquiera nosotros, que decimos que somos bíblicos, podemos hacer. ¿Qué esperar de congregaciones que quizás no son tan bíblicas? Somos nosotros llamados a vivir vidas sacrificadas a Cristo y vidas entregadas al servicio de Él. Verso 2. No se adapten a este mundo. Inicia Pablo dándonos un mandamiento que nos prohíbe adaptarnos a este mundo. Ya hemos visto en el primer verso que Pablo nos manda
a presentar nuestro cuerpo como sacrificio. Ahora, en el verso 2, Pablo nos prohíbe y nos dice, no se adapten a este mundo. Y es que, como vimos antes, nosotros que hemos recibido la gracia de Dios mediante Cristo, su muerte, su resurrección, y hemos sido llamados a ser santos, es inaceptable que nosotros queramos vivir conforme a los preceptos de este mundo. Es inaceptable, mis hermanos. Hemos creído en Cristo, hemos visto la grandeza de un Dios que se humilla y se hace como nosotros y muere y se entrega por nosotros para salvarnos. Hemos sido testigos de eso. Es inaceptable que nosotros queramos conformarnos a este mundo. Pablo dice, no se adapten a este mundo, mis hermanos. Evaluemos nuestra vida. Evaluemos nuestras conversaciones. ¿De qué hablamos más? ¿De qué hablamos más? ¿De política? ¿De deporte? ¿De Miss Universo? ¿De las películas que se están estrenando? ¿De series de televisión? ¿De qué hablamos más? ¿Qué está en nuestra boca, mis hermanos? ¿Qué está definiendo nuestros pensamientos? ¿Las redes sociales? ¿TikTok? ¿Instagram? ¿Facebook? ¿Qué define nuestro pensamiento? Mis hermanos, si usted no puede entender o definir algunos atributos de Dios, pero sí puede hablar de deporte, sí puede hablar de certámenes de belleza, sí puede hablar de películas, sí puede hablar de política, pero no conoce ni siquiera un atributo de Dios, mis hermanos, su manera de vivir no está conforme a la palabra del Señor y lo que se espera que en su nueva vida usted viva. No estoy diciendo que tener conocimiento general es malo. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Pero lo que debe abundar en nuestra vida es el conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice la palabra del Señor. ¿Estamos enfocados y entregados a conocer a Dios cada día o nos estamos conformando a este mundo? No se adapten a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra patria celestial, nuestra patria es la celestial, que Dios ha preparado para aquellos que creen. No se adapten a este mundo, dice Pablo. Y seguidamente nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes. No se adapten a este mundo, lo que tienen que hacer es transformarse mediante la renovación de sus mentes. La manera en que nos vamos a transformar, es renovando nuestras mentes. Pero entonces surge una pregunta. Menos mientras leía este texto a mí me surgió la pregunta: ¿cómo es que yo renuevo mi mente? Pablo dice que la renueve, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y para ello quiero llevarlos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Para contestar esta pregunta de cómo renovamos nuestra mente, quiero llevarlos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dos de Timoteo 3, 16 al 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea rico, a fin de que el hombre sea sano y sea un hombre que no tiene enfermedades. No, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y qué? Equipado para toda buena obra. Esa es la labor, la obra de la palabra del Señor
puesta en nuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye y nos hace perfectos y aptos para toda buena obra. Es mediante la palabra de Dios que podemos renovar nuestra mente. Es allí donde vamos a encontrar la manera en que debemos de vivir en este mundo. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos va a hacer renovar nuestra mente. Es un proceso continuo. No sucede de la noche a la mañana. Dios, al salvarnos, no nos quita nuestra mente depravada y nos pone una mente pura y santa. El Señor nos da ese trabajo de que renovemos nuestra mente y no nos adaptemos a este mundo. Y la forma en que vamos a hacerlo, como dije antes, es mediante el conocimiento de su palabra. Dios nos da su palabra, que sí es perfecta. Sí es perfecta y mediante su palabra renueva nuestra mente, la cual tiene como resultado la transformación de nuestra vida. Por tanto, mis hermanos, si es mediante la palabra que vamos a renovar nuestra mente, ir a la palabra de Dios y sumergirnos en las profundidades de sus estatutos y sus verdades, debe ser el propósito de una vez al año. Debe ser el propósito de una vez al mes. Ir a la Biblia y ver qué leo, lo que salga. No, mis hermanos. Nosotros debemos de vivir una vida sumergida en las profundidades de las Escrituras. Decía alguien, lee la Biblia de tapa a tapa y después vuelve a hacer lo mismo. Todos los días, mis hermanos, necesitamos leer y conocer la palabra del Señor, leyéndola, escuchándola, estudiándola, meditándola, memorizándola. La palabra del Señor es lo que nos va a transformar nuestra mente. Tenemos que llegar a ser como el hombre que dice Salmo 1, que encontraba deleite en la ley del Señor y meditaba en ella de día y de noche. Meditaba en ella de día y de noche. Mis hermanos, debemos de practicar la disciplina espiritual, una de las disciplinas espirituales más importantes, que es conocer la palabra del Señor. Solo así, solo de esta manera, nuestras mentes serán renovadas y cada día iremos siendo transformados a la imagen de Cristo. No conforme a este mundo, como Pablo nos lo prohíbe, sino conforme a la imagen de Cristo. Mis hermanos, es la palabra del Señor la que transforma nuestras mentes. Por último, mis hermanos, Pablo dice que debemos de hacer estas cosas. Debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio delante de Dios. No debemos de adaptarnos a este mundo y debemos renovar nuestra mente, transformándonos. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Al ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes, vamos a poder verificar. Es decir, vamos a poder saber que la voluntad de Dios es buena. Vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. Vamos a saber que la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. Y en esto, mis hermanos, quiero abordar un puntito que me resulta interesante en la vida de los cristianos. Y lo he escuchado incluso en esta iglesia, cuando se habla de la voluntad de Dios. Vemos la voluntad de Dios de manera un tanto carnal. Por ejemplo, quizás he escuchado a alguien decir, el Señor impidió de que yo hiciera este negocio porque Él me tenía algo mejor preparado. Yo acepté la voluntad de Dios, no renegué cuando no pude hacer este negocio. Y ahora he visto que el Señor ha actuado. Ejemplos como ese. O no tomé ese bus, me dejó ese bus
y algo pudo haber pasado por la voluntad del Señor. Pero mis hermanos, eso es un entendimiento superficial, un entendimiento equivocado de lo que el Señor está hablando en este texto específicamente. Dice que vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios no está interesado en nuestra comodidad en este mundo. Dios no está interesado en que seamos millonarios. Dios no es nuestro administrador de nuestro dinero. Dios no es un inversionista que sabe dónde poner nuestro dinero para generar ganancias. Dios no está a nuestro servicio, mis hermanos. El negocio de Dios son las almas, rescatar las almas y santificar nuestros cuerpos. Ahí es donde está el negocio de Dios. Allí es donde se manifiesta la voluntad de Dios, en salvar almas y santificarlas para su gloria. El negocio de Dios es que las almas que han reconocido a su Hijo sean santificadas y sean llevadas hasta la estatura y a la imagen de su Hijo, hasta un varón perfecto, igual a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. El propósito de Dios para nuestra vida es que seamos como Cristo. Y en ese sentido es que nosotros verificamos que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cada cosa que sucede en nuestra vida lo entendemos bajo esta verdad, que todo lo que pasa es para que seamos conformados a la imagen de Cristo, tal como lo dice Romanos 8, 28 y 29, que dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿También los predestinó para qué? ¿Para qué el Señor nos ha predestinado? Dice el texto, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la obra que Dios está perfeccionando cada día en nosotros. Y es de lo que se trata el Evangelio, en salvar a pecadores para que lleguen a ser como Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Cuando entendemos, cuando vemos las misericordias del Señor, cuando presentamos nuestro cuerpo como sacrificio, cuando no nos adaptamos a este mundo, cuando somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, entonces vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios, que es que seamos como Cristo. Para concluir, mis hermanos, la vida cristiana es para hombres y mujeres valientes. Es una vida que demanda cambios. Es vergonzoso, mis hermanos, que sigamos viviendo como vivíamos antes y no se vean cambios en nuestra vida. Es vergonzoso llamarnos cristianos y seguir siendo como éramos hace un par de años, hace un par de meses, hace un par de semanas. Es vergonzoso llamarnos cristianos y hoy seamos igualitos que ayer y no hayan cambios en nosotros. Recordemos que somos llamados a ser santos, como Dios es santos. Somos llamados a ser como Cristo. Y para eso, mis hermanos, el trecho es largo. Muchos de nosotros ni hemos empezado el caminar para ser como Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos todos los días que morir a nosotros mismos. Es necesario dar fruto. Es necesario cambiar, mis hermanos. ¿Cuántos tenemos 5 años de haber identificado un pecado en nosotros, pero no nos preocupamos por cambiarlo? Yo así soy, hermano, yo así soy. No, hermano, no. Tú eres llamado a ser como Cristo. Tú eres llamado a ser como Cristo. ¿Eres perezoso? No soy llamado para seguir siendo perezoso. Soy llamado a ser diligente y a servir a Cristo. ¿Eres iracundo? No eres llamado para ser iracundo. ¿Eres inútil en el servicio de la iglesia? No eres llamado para seguir siendo inútil. Tienes que dejar eso.
Es hora, mis hermanos, de que si decimos que somos cristianos, empecemos a vivir una vida consecuente a lo que profesamos. Es hora, mis hermanos, de hacer eso. Somos imperfectos y llegar a ser como Cristo se requiere de un gran esfuerzo y requerirá de toda la vida para lograrlo. Necesitamos vivir la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Si no lo estamos haciendo, hay dos opciones. Una es que hasta el día de hoy hemos sido negligentes. Esa es la primera opción, que hemos sido negligentes en vivir la nueva vida que el Señor nos ha dado. Y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar y ser diligentes. Es fácil. Tome una decisión, voy a dejar de ser negligente y voy a empezar a ser diligente en vivir la vida nueva que Cristo me ha dado. Una vida que ha pasado de la muerte de las tinieblas a la luz. Voy a empezar a ser sal, voy a empezar a ser luz, voy a empezar a servir. Esa es la primera opción. Quizás hemos sido negligentes. La otra posibilidad es que, mis hermanos, y más triste, es que aún no seamos salvos. Si no estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, si nos estamos adaptando a este mundo, si no estamos sirviendo, si no estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, posiblemente no seamos salvos. Y si tu realidad es que no eres salvo, estás en un terrible peligro. Nuestras vidas, mis hermanos, son temporales. Hoy estamos acá, quizás mañana ya no. Nuestras vidas son temporales, mis hermanos. ¿Y qué será de ti si aún no eres salvo? ¿Qué será de ti si aún no eres salvo? Bueno, mis hermanos, tristemente la palabra enseña que aquellos que no son salvos les espera una eternidad en el infierno. La realidad de aquellos que aún no han reconocido sus pecados, se han arrepentido y han creído en Cristo para ser salvos, es que van a tener una eternidad en el infierno. Y estamos a un paso de llegar a ese momento. Es fácil, mis hermanos, morirnos. Es fácil morirnos. Somos tan frágiles. Irás a una eternidad de sufrimiento en el infierno, y allí te lamentarás por no haberte arrepentido de todos tus pecados y por no haber querido ver a Cristo en todo su esplendor y haber creído en Él para su salvación. Evalúa tu vida. Y si encuentras que aún vives en tus pecados, te exhorto que te arrepientas y que vengas a Cristo. En Él encontrarás perdón y recibirás la vida eterna. Ven a Cristo. Evalúate a ti mismo. No importa, mis hermanos, si tú tienes años de ser cristiano, pero no hay fruto en tu vida. Si tú tienes años de ser cristiano, pero aún tu cuerpo está siendo esclavo al pecado. No importa, hermano. Evalúa tu vida y arrepiéntete hoy. Es mejor que hoy seas un nuevo converso a que creyendo ser cristiano te vayas al infierno. Hoy, hermanos, y es para todos, no es solo para aquellos que no profesan ser cristianos, sino para todos nosotros. Debemos evaluar nuestra vida cada día y encontrar verdades, frutos que sean claros en nuestra vida, que digan que verdaderamente somos cristianos. Debemos de hacerlo. Mis hermanos, presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. No nos adaptemos a este mundo, separémonos cada vez más de este mundo, para que entendamos de que la vida se trata de ser como Cristo y de servir a nuestro Dios. Oremos. Señor eterno, tú con tu palabra nos has mostrado tu evangelio,
Nos has mostrado la grandeza de tu obra al dejar tu trono de gloria y hacerte como uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que morir por nosotros, que no lo merecíamos. Ahora, mi Dios, nosotros que hemos creído, hemos sido llamados para vivir vidas diferentes. Una nueva vida en Cristo es la que tenemos que vivir. Mi Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros que nos encontramos el día de hoy acá, a entender de que ya no podemos ser iguales. Ya no podemos ser iguales, Dios. Ayúdanos a entender de que somos llamados a desgastarnos por Cristo, a servir a Cristo con abnegación, sacrificialmente, Dios. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro confort, a creer de que el venir temprano, el domingo por la mañana, ya cumplimos con nuestras responsabilidades cristianas. Señor, ayúdanos a satisfacer las necesidades de tu cuerpo, que es tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a no adaptarnos a este mundo, sino a renovar nuestra mente cada día al sumergirnos en tu palabra, mi Dios. Señor, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos cuando realmente, Señor, nuestras obras, nuestros frutos, la obra de nuestras manos dice lo contrario. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser como Cristo cada día. Te lo ruego, mi Señor, en los méritos de aquel que nos ha salvado, Cristo Jesús. Amén y amén.